tiene el alumno. Entonces, pues se basa básicamente eso, de un conocimiento previo que tenga el alumno sobre los distintos temas de matemáticas. En la parte de la nota que estaban preguntando, ¿cómo lo abordamos? Pues está representada en la parte de la dimensión social, en la parte de valoración del alumno. Cuando uno quiere evaluar al alumno de que si va a alcanzar la competencia o el estándar que se planteó en dicho nivel. En la diapositiva 6 tú dijiste, pero es que no sé cuál es la diapositiva. Ya. Ah, no, pues simplemente se hablaban de situaciones, pero no. No, o sea, no hablamos específicamente de las situaciones de aprendizaje, en el apartado donde encontramos la parte de las situaciones de aprendizaje era que ahí especificaba qué era una actividad y qué era una situación de aprendizaje, donde hablaba sobre el constructivismo y el aprendizaje significativo. Antes de hablar del aprendizaje significativo, decía qué era una situación de aprendizaje, qué era una actividad, pero no específicamente cuáles eran las situaciones que se debían abordar. Por eso decíamos que no es tan explícito, sino es más de forma general, o sea, no especifican la dimensión formativa. ¿Tú ibas a decir algo? Uy, respondiendo. ¿Hay otra pregunta? ¿Respondieron todos? Bien, bien, entonces vamos a comenzar la presentación del grupo 3. Y todavía está. Y ahora hay tiempo para responderla. En cuanto a la pregunta del grupo 3, sobre qué parte del documento está especificado lo conceptual de los derechos básicos de aprendizaje, nosotros hicimos un ejemplo tomado con los derechos básicos de aprendizaje del grado décimo, ¿sí? Entonces relacionamos los tipos de pensamiento que que se presentan en cada uno de los numerales y pues encontramos relación dentro de los mismos numerales, por esta en el documento. Sí, es lo que La de si habían competencias, que si no las tomamos, Sí, claro. pues digamos, los estándares pues están basados en competencias que se quieren llegar, a las competencias que se quieren llegar, pues yo, si no lo nombré, pues es básicamente eso, que son eh, como situaciones, problemas a las cuales se quiere llegar por parte de los alumnos, pero yo no las puse ahí específicamente en la presentación, pero sí. En el documento sí está. En los documentos sí está. La parte explícita de la dimensión formativa y social, ustedes hablaron de que no se evidencia directamente en el documento de estándares, no se, o sea, no es concreta, pero sí es explícita. Ah, sí, en el sentido de que, pues lo que hemos dicho, como que no nos dan como unas pautas para cómo poder utilizar ese tipo de recursos que se dan en el salón de clases, sino que básicamente nos dan como unas sugerencias de tome los conocimientos básicos que tengan los conocimientos previos que tengan los alumnos y básicamente es eso, lo da como de forma explícita, más no a partir de estos conocimientos o cuáles conocimientos o qué herramientas deberíamos de utilizar en el salón de clase para, digamos, alcanzar las distintas competencias. Entonces, por eso es que no sea forma concreta, sino explícita. Además, en el documento mencionan que cada institución educativa es independiente de tomar esta parte formativa
implementarla en su PEI y pues del PEI al currículo y del currículo a los planes de datos. Eso pues, basándose en la ley del 8 de febrero, la ley 115, el 8 de febrero de 1994, está la parte de la independencia. Esta institución educativa lo hace. La recomendación como tal, ¿tiene un equipo por grupo? Como rotarlo para que quede bien en la última. Vamos con los comentarios. Ahora sí. Vamos con los comentarios para la presentación. Hoy presentó Jason. Grupo 1. En la diapositiva número 10, donde están las conclusiones, una de las conclusiones, la número 3, dice que, la número 4, perdón, dice que no hay relación de los derechos básicos de aprendizaje con los estándares básicos de competencia. Entonces sí me gustaría como que nos aclarara un poco sobre este. Yo tengo otra conclusión. En la diapositiva 9 hablan de una relación de largo plazo y corto plazo. Me gustaría saber cómo es que relacionan esas acciones que ustedes colocan ahí con esa temporalidad. Preguntas similares, la relación que ustedes no encuentran en estándares y derechos, porque los otros grupos sí encontraron alguna o encontramos alguna relación. ¿Cómo separaron ustedes el comprender, reconocer, identificar que se dé a largo plazo y las otras acciones que se den a corto plazo? Y cuando se habló de que los estándares pueden orientar al docente o a la institución a utilizar algún modelo pedagógico, ¿cómo o de dónde pueden ustedes tomar esta afirmación? El grupo de enseñanza para la comprensión que ustedes están tomando ahí. Y yo veo que pues no está explícito ni tópicos, ni los conductores, ni nada de eso que maneja la enseñanza para la comprensión. Entonces no sé por qué tienen ese término, aprendizaje para la comprensión. También tenemos otra pregunta. ¿Me escuchaste mi pregunta? ¿Ya? Bueno, cuando hiciste la presentación hablabas que los derechos básicos deberían tener una jerarquía. ¿Será que nos puedes especificar a qué te referías? Y una tercera pregunta es, en la mayoría de la exposición hablan de docentes no especialistas, que los docentes no especialistas tendrían problemas para enfocar un poco su clase respecto a los temas o a los contenidos a trabajar, y enfatiza en varias oportunidades ese de docentes no especialistas. Pregunto, ¿un ingeniero es no especialista siendo docente, o qué características debe tener un docente para ser especialista? Yo iba a hacer la misma pregunta sobre ese corto plazo y largo plazo del que hablan ahí, digamos, sobre cuál es la base, qué documento lo presentan, o sea, en dónde se basaron para clasificar en largo plazo y corto plazo, y si todos los estándares o los ejemplos que tienen ahí los podrían clasificar en largo plazo, corto plazo, hay un mediano plazo. Sí, o sea, si todos se pueden clasificar en largo plazo y corto plazo. Respecto a la primera pregunta, la relación de los derechos básicos de aprendizaje con las competencias, nos referimos es que o sea, ningún derecho de aprendizaje está relacionado con ninguna competencia. O sea, los derechos están descritos de manera general. O sea, nosotros no encontramos ninguna relación con las competencias, específicamente. La segunda pregunta sobre
Corto plazo, y largo plazo, nos basamos en la definición de metas de aprendizaje que plantea Rico 2008, donde dice que los objetivos, donde dice cómo se redactan los objetivos. Entonces, nosotros estas palabras aquí, comprende, reconoce, identifica, están escritas en los derechos básicos de aprendizaje, no las sacamos de ningún otro documento. En algunos derechos básicos de aprendizaje se utilizan comprende, reconoce, identifica, y esas, respecto a la definición que hace Rico 2008, estas son metas de aprendizaje como a largo plazo, no son acciones concretas. En cambio, hay otros derechos de aprendizaje que empiezan o tienen estos verbos: ordenar, comparar, medir y usar, y respecto a la misma definición que hace Rico 2008. Estas son acciones concretas que pues nos llevan tiempo en realizar. Respecto a la tercera pregunta. La tercera pregunta tenía que ver con que nosotros hacemos como referencia a que los estándares orientan un modelo pedagógico. Cuando se están empezando a describir el porqué de la educación por competencias, se hace una aclaración que se va a trabajar a partir de dos enfoques, que es el enfoque del aprendizaje significativo y el enfoque del aprendizaje para la comprensión, y que a partir de esas dos cosas entonces se hace como, no lo dicen, pero pues se hace como implícito esa parte, que ellos hacen como una fusión de esas dos cosas para hablar del aprendizaje por competencias. Entonces, de acuerdo con esto, nosotros decimos que los estándares están como haciendo una especie de sugerencia al docente o a la institución educativa para que aborde esos enfoques, porque son los que están definiendo el aprendizaje por competencias. Además, nosotros tomamos la explicación que se hace en cada uno de los pensamientos. Al final de cada uno de los pensamientos se hace como una especie de sugerencia al docente de cómo dar o cómo presentar los contenidos dentro de la clase. Hago el ejemplo del pensamiento numérico. En el pensamiento numérico se especifica que se va a enseñar los sistemas numéricos a partir de la historia que tuvieron, números naturales, números racionales positivos, y se le da como una especie de sugerencias sin decirle al docente: usted tiene que hacer esto. Nosotros tomamos varios grupos que dijeron que la dimensión formativa no se abordaba, y esa fue una de nuestras preguntas en la sesión virtual, que aunque no se aborda exactamente y no se le dice al docente tiene que hacer esto, se le están dando pautas, porque de hecho hay como un problema que nosotros evidenciamos en la actividad 1.1, que algunas instituciones hablan de estándares pero siguen trabajando por logros, y las competencias y los logros no van de la mano. Son dos cosas completamente aparte. Respecto a la pregunta de quinta y sexta, de la jerarquía y los docentes especialistas, en el documento de los derechos básicos de aprendizaje dice que estos derechos no están ordenados a partir de los contenidos, únicamente los numeran como para dar un orden, pero no están jerarquizados. Y respecto a los docentes especialistas, es que nosotros pues planteamos que esos derechos deberían estar jerarquizados para las personas, por ejemplo, los ingenieros, que no tienen, pues, a pesar de que tienen conocimientos matemáticos, pues no tienen como un conocimiento de la secuencia pedagógica que deben tener para poder desarrollar los contenidos. Nos parece prudente que eso debe estar jerarquizado. Sí, para complementar ahí lo de la jerarquía, nosotros proponemos que se haga de forma jerárquica, dado que los derechos básicos están relacionados, o mejor, están basados en los estándares, y por lo tanto en los estándares hay una finalidad que habla de la equidad, y nosotros proponemos que se jerarquice como para que todos estén, digamos, haya una uniformidad en la asignatura durante el año. Y lo de los especialistas, pues como dice Jason, no todas las personas que leen los derechos básicos pues están preparados para poder
para poder leerlos correctamente. Muy bien. Pues la acabamos de decir. También por el tiempo. Por el tiempo. La tenemos ahí. En algunos momentos no todos van a alcanzar a hacer las preguntas y el tiempo del grupo tampoco va a ser suficiente para responderlas a todos, pero sí queda pendiente. Pueden bajar la mano. Vamos con los que y no sabemos para los siguientes comentarios. Bien. Entonces vamos con comentarios a la presentación del grupo 4. Junto con Consuelo. Grupo 1. Bueno, con relación a la diapositiva número 12, la conceptual, acerca de los DBA, compañeras, pues bien claro, las compañeras abordan que los grados sexto, séptimo manejan solamente el pensamiento numérico, octavo el variacional, noveno variacional y así sucesivamente. Y si nos remitimos a los DBA, ahí en el DBA 4 tiene que ver con geometría, tiene que ver la competencia. Los estándares están relacionando todos los pensamientos. Entonces, pues no sé de pronto qué pasó ahí, si quedaron nosotros pensando qué pasó ahí. La diapositiva número 6 aparece fines formativos y aparece descrito como competencias. Entonces, pues nosotros quisiéramos, o yo quisiera saber por qué aparece la palabra competencia dentro de los fines. En la diapositiva número 7, en la dimensión conceptual, aparece pensamiento lógico y también quisiera saber por qué está relacionado el pensamiento lógico en esa parte. Y pues por qué no se hace una descripción de los procesos generales dentro de la definición de competencia en la presentación. Según lo que yo va a ver en los estándares que hacen desde el pensamiento, lo que se divide en pensamientos es el pensamiento matemático, como dice en la página 56. Y en la diapositiva 9, dentro de la dimensión formativa, hacen referencia al proceso de evaluación formativa. Quería saber si eso no hace parte de la dimensión social o por qué lo colocaron en la dimensión formativa. ¿Alguien más? Proceso de evaluación formativa, ¿por qué lo colocan dentro de la dimensión formativa, la evaluación, y no dentro de la dimensión social? ¿Por qué lo colocan ahí en el proceso? Derechos básicos presentaron como un ejemplo, una situación que está dentro de la parte general del documento, pero no sé si eso también lo buscaron dentro de los mismos derechos, porque o sea, colocaron una competencia que relaciona varios derechos, pero entonces eso es un ejemplo que además no se observa eso en el resto del documento. Entonces si lo buscaron de pronto de cuatro ejemplos. En cuanto a la pregunta del grupo 1 de los derechos básicos de aprendizaje, que si solamente se maneja el pensamiento numérico en grados sextos y séptimos, no, nosotros especificamos es que se maneja en gran medida el pensamiento numérico en sextos y séptimos, sin dejar de lado los otros pensamientos, y lo mismo para los otros grados, séptimo y octavo maneja pensamiento variacional sin dejar de lado, pero en la medida se manejan en mayor medida los otros pensamientos. En cuanto a la dimensión formativa,
¿Por qué por qué metimos ahí lo de las competencias? Creo que fue por lo mismo que ustedes metieron también ahí lo de la parte, sí, o sea, ustedes metieron ahí lo del aprendizaje por competencias, nosotros también en la parte formativa metimos lo del aprendizaje por competencias, porque ahí dan herramientas competitivas para que el estudiante sea competente como tal. En la parte conceptual, porque está el pensamiento lógico, nosotros no, mira, hay dos tipos de pensamiento y estaban claros, era el pensamiento lógico y el pensamiento matemático, donde se decía que el pensamiento lógico no se podía desligar de los pensamientos matemáticos, que son esos 5, y eso fue, de pronto aquí no está muy claro, pero eso fue lo que quisimos no dejar de lado, que el pensamiento lógico no lo podíamos sacar de ahí, porque está ligado con los 5 pensamientos, entonces por eso va incluido ahí en el pensamiento lógico. ¿Ya se contestó el tema? No, sí es parte del pensamiento. No, está ligado. En la diapositiva 9 nos hacen la pregunta de por qué mencionamos la evaluación formativa en los procesos, en la dimensión formativa, si es parte de la evaluación y debería ir en la parte social o en la dimensión social. Realmente en la dimensión formativa lo que estamos mencionando es que los estándares curriculares nos hacen como referencia a ciertos consejos, incluso mencioné esa palabra, los tomamos como consejos de todas esas actividades debemos hacer en el aula para volvernos dinamizadores del saber matemático, como una coayuda a esa clase, no como un proceso de evaluación en sí, sino como un consejo en general, por eso está en la dimensión formativa. En cuanto a la diapositiva que habla de derechos básicos, no recuerdo cuál fue la diapositiva. La última que casi presentaron. La última de las últimas. En el ejemplo, sí. En este ejemplo hablo de la dimensión cognitiva porque como ya estamos hablando de la estructura general de los estándares, de los derechos básicos, y en esa estructura es que se evidencia la dimensión cognitiva, ya que habla de cuál es la expectativa a alcanzar de cada estudiante. Hago también relación como como un punto adicional a que vemos el estándar en la parte central como una generalidad de los otros derechos básicos de aprendizaje que son específicos y concernientes a ese mismo estándar. El estándar habla de la generalización de los parámetros o los procesos de medición, y en la dimensión cognitiva cada uno de los derechos básicos de aprendizaje apuntan también a ese estándar, pero de manera mucho más concreta. Muy bien. Bien. Un campo, presentación de Rocío. La diapositiva número 8, donde tienen las conclusiones. La conclusión número 1, quisiéramos que nos explicaran qué relación tiene esa conclusión con el análisis de los estándares y los derechos básicos, que es el objetivo de la actividad 1.2. Y en la diapositiva número 5 hablan en la dimensión social acerca de la medición de desempeños. Por favor, nos especifican esa medición de desempeños, ¿a qué se refieren o cómo lo miden? Grupo 2. La diapositiva 4, aparte de los fines literalmente informativos dentro del texto, también dentro de la diapositiva 5 de la parte de dimensión cognitiva, dan como tal un ejemplo, pero no hay una evidencia de que esa dimensión se está abordando por medio de documentos. Y también con respecto a la diapositiva 8, la primera conclusión, sí también está como hacer de Colombia la más educada con respecto a quién. Entonces, que la vez pasada no. ¿Sí? Bueno, entonces no entiendo, o sea, quiero que me expliquen por qué sacaron las coherencias tanto verticales y horizontales de las dimensiones, porque vimos que las explicaron al principio, pero no las incluyeron dentro de las dimensiones. Ya mi pregunta está ligada con lo que dijo otro grupo, entonces por eso bajé la mano. Vale. Bueno, la primera es para responder
La conclusión de Colombia la más educada, el ministerio pues obviamente fue el que sacó los dos documentos, entonces de las introducciones de los dos hacen ver que los DBA son un complemento, digamos, o una ayuda a los estándares básicos y comentan, digamos, la necesidad de seguir sacando herramientas para que nosotros como docentes y los estudiantes tengamos, digamos, las herramientas para ir mejorando la calidad de la educación. Por eso tomamos esa conclusión como importante, porque vienen ligados, o los DBA vienen luego de los estándares siendo una herramienta para continuar, digamos, en el proceso de la calidad, de la mejora de la calidad educativa. Por eso tomamos esa conclusión. Cinco. La medición de los desempeños. Ahí la diapositiva 5 nos dicen sobre la medición de los desempeños. Nosotros tomamos esa medición no como pues una valoración, sino en cuanto a cada competencia, lo que informa, lo que nos dice, nos ayuda a medir qué está evaluando en el estudiante y cómo lo está desarrollando. Entonces por eso de pronto incluimos la parte de la medición. Yo dije ahí los desempeños, me refería a la parte de lo que sabe y cómo lo puede aplicar. ¿Listo? La 4. No incluimos la de los fin informativo como tal, la diapositiva, pero sí lo nombré al final de la diapositiva, que está implícito en el documento, inmerso en la explicación de los 3 fines. No dice como tal fin formativo, no relaciona como factor, dice 3 factores, y dentro de esos 3 factores hay características que relacionan ese fin formativo. En cuanto a las 5, no copié nada. Nosotros tomamos una parte de ejemplo, ¿cierto? El ejemplo que hemos utilizado y cómo esa dimensión cognitiva estaba dentro de ese ejemplo, cómo resuelve y formula problemas. Entonces, lo que está haciendo el estudiante con la semejanza y la congruencia, ¿qué debe hacer el estudiante? Es resolver y formular problemas. O sea, esa es la parte del objetivo como tal, o que se espera que el estudiante realice. La coherencia vertical. Sí, no lo incluimos, pero o sea, yo lo nombré fue dentro, lo colocamos fue en la parte de la estructura, pero sí lo nombré cuando hablé en la parte de la conceptual y la cognitiva. En la parte conceptual, que tenía que la relación de la coherencia vertical era en los diferentes niveles, pero en el mismo pensamiento espacial, y la coherencia horizontal era en los diferentes. Entonces ahí lo dije cuando conceptual, pásalo a la parte conceptual. Ahí, o sea, en la parte conceptual, cuando dije relación, dije ahí está la parte de la coherencia horizontal, ¿sí? Y en cuanto a la cognitiva, ahí se encuentra toda la parte de la coherencia vertical en la primera y horizontal en la segunda. O sea, la idea es que en cada grado aparece en el mismo pensamiento un estándar relacionado con semejanza y congruencia. Y también en cada pensamiento del mismo nivel aparece un estándar relacionado con la parte del objetivo de resolver y formular problemas. Pero entonces no lo nombré específicamente, no lo escribimos, pero sí de pronto lo nombré. Y Sara, la última. Ya. Vale, entonces terminamos con comentarios a la presentación del grupo 1, donde presentó Norma Jiménez. Grupo. Puedo presentar otra vez.
como lo sacó, digamos, encima. Ya. ¿Ya? En la diapositiva número 13, que hablan sobre la dimensión conceptual de los derechos básicos de aprendizaje, no me quedó muy bien claro la parte de lo que ustedes dicen que los conceptos dentro de estos derechos básicos de aprendizaje no se relacionan en el mismo año. ¿Por qué? En la diapositiva 6, perdón, digamos, hace falta como un tipo de pensamiento o un sistema de pensamiento. Ya. En la diapositiva 2, quisiera saber cómo hicieron la clasificación de marco teórico. No me quedó claro la clasificación que hicieron de tabla de estándares y marco teórico. Se hicieron unas flechitas y hicieron una clasificación. Quisiera saber cómo hicieron esa clasificación. Ahí. Sí, ahí hay unas flechitas y arriba hay una que dice tabla de estándares. ¿Cómo la hicieron y por qué la hicieron? ¿Alguien más? Adelante, Bueno, la primera pregunta, que es la de la diapositiva número 13, cuando hablamos de los derechos básicos, era el donde dice que se centran en que no hay relación, están numerados y no están relaciones dentro del mismo año. Pues cuando usted observa los derechos básicos de aprendizaje, usted no encuentra, están numerados digamos del 1, vienen entre 8 y 17 por grados, y usted no encuentra que del 1 al 1 le siga al 2, al 2 le siga al 3. De hecho, en el aula de clase usted los puede abordar como usted quiera, según la temática que lleve su institución. No hay un orden de que si tengo para abordar el 3, tengo que haber abordado el 1 o el 2. Eso fue lo que quisimos decir ahí. En la diapositiva 6, en esta, lo que intentamos mostrar es la relación que existe entre las ramas de la matemática con los pensamientos. Entonces estamos diciendo que el pensamiento numérico se relaciona con la rama aritmética, que la geometría lo podemos ver relacionado con el pensamiento espacial y métrico, que el álgebra y el cálculo está relacionado con el pensamiento métrico variacional, y la probabilidad y la estadística desde el pensamiento aleatorio. Entonces lo que hicimos fue relacionar las ramas de la matemática con los pensamientos. Entonces vimos la relación que existe entre ellos. Esta relación no la estipulamos nosotros, están en los estándares, entonces exactamente como están los estándares. También nos dice que por qué hicimos una relación aquí en la diapositiva número 2. En la diapositiva 2, lo que estamos es mostrando de dónde nos basamos para hacer los análisis. Entonces estamos diciendo que los fines de la educación, la dimensión formativa y la dimensión social, que es algo que está general en el documento, lo encontramos basados en el marco teórico del documento, mientras que la dimensión conceptual y la cognitiva está relacionado con las tablas que establecen los estándares por niveles, es hacer la referencia hacia dónde nos dirigimos en el documento. El proceso que seguimos, sí, no es, pero era claro. Muy bien. Listo, entonces vamos a dar paso, no sé si primero la formadora y luego coordinación. Bueno. Es que es de aquí, ¿no? No, pero no lo puedo activar. ¿Serio? Ay, bueno.
Está preparado. Por el micrófono. Sí. Y empieza. Ya. Bueno, entonces les decía que, pues en general lo que observé es que pues todos los grupos identificaron los fines de la educación que se mencionan pues, en el documento de los estándares y los han relacionado con la caracterización que da Rico en el documento, digamos, que está planificado pues, para la actividad 1.1. También pude ver que los grupos identificaron las dimensiones del currículo que aborda el documento de los estándares. Sin embargo, no todos los grupos hicieron el mismo análisis o con el mismo nivel de detalle y profundidad, ¿sí? Pues pude ver, por ejemplo, que algunos grupos, digamos, hicieron el análisis y citaron partes o apartes, párrafos del documento de los estándares. Entonces, pues están dando evidencia dentro de la misma teoría o dentro del mismo documento. No todos hicieron, por ejemplo, la relación entre los estándares y los derechos básicos de aprendizaje. Algunos no identificaron, por ejemplo, los contenidos que aparecen dentro de la redacción de cada derecho, por ejemplo, o no identificaron el proceso al que apuntan, ¿sí? Otra cosa que me llamó la atención también es que ustedes hablaron durante toda la sesión de competencia, pero no nombraron el ser matemáticamente competente, que es a lo que apunta el documento de los estándares, ¿sí? Ellos refinan, digámoslo, el concepto de competencia y dentro de esa frase o dentro de esas dos palabras incluyen o dicen que para ser matemáticamente competente debe desarrollar los 5 procesos que plantea los lineamientos curriculares, ¿sí? Pero ustedes durante toda la sesión hablaron de competencia y pues yo no lo escuché o tal vez me lo perdí, no sé. Mira, vale. Entonces, pues eso fue lo que evidencié. Me gustaron mucho algunas cosas que hicieron algunos grupos. Y pues me faltó también, creo, hablar de los contextos que habla el documento, de las situaciones problema, no lo abordaron en las dimensiones, en el análisis de las dimensiones formativas o social. Tampoco evidencié si hicieron el análisis sobre si todos los derechos básicos de aprendizaje apuntan, digamos, a todos los procesos generales, ¿sí? Si hablan, digamos, con la misma equidad para todos, ¿sí? O profundizan solamente en unos. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Si abordan todos los tipos de pensamiento o se centran más en unos que en otros. Entonces, pues debemos tener que mirar los trabajos, pero eso fue lo que pude observar en esta presentación. Entonces, pues eso era lo que tenía que decir. Muchas gracias. 1, 2, 3, ¿se me escucha? Bueno, primer comentario. Esto era mucho trabajo porque es mucho texto, 2 documentos extensos, complejos, que seguramente muchos de ustedes habían mirado de alguna manera. La experiencia que tenemos es que cuando se mira el documento de los estándares, se mira casi que exclusivamente las tablas
y ese discurso culto y profundo de mis colegas sobre la teoría, pues casi no se mira. Entonces, claramente había mucho trabajo y espero que, o esperamos que ese trabajo de conocer los documentos con un poco más de detalle les sea de provecho de aquí en adelante en todo lo que vamos a estar haciendo, y creo que sí. ¿Vale? Segundo comentario, este es un programa, la globalidad del programa es un programa concebido desde un punto de vista curricular. Por consiguiente, la noción de currículo y la noción de currículo que específicamente utilizamos dentro de este programa, que es esta organización, tengo que hacer una aclaración, esta organización que Luis Rico le dio a una cantidad de ideas que ya existían. Quiero hacer esa aclaración para que de pronto ustedes, de pronto en algún lugar dentro de 4 años, cuando estén dando una conferencia en un congreso internacional, no vayan a necesariamente decir que es la teoría curricular de Luis Rico. ¿Okay? De Luis Rico. Es un trabajo que él hizo muy importante de recoger ideas de noción de currículo que existían desde siempre, o pues desde hace mucho tiempo, algunas generales. La referencia más clásica sobre eso es un señor que se llama Stenhouse, y algunas específicas en matemáticas, donde las referencias más clásicas de eso es un señor que se llama Romberg, y un libro sobre currículo publicado por editado por varios autores, entre ellos Kilpatrick y otros. Pero bueno, eso es una aclaración. ¿Perdón? Pero eso es una aclaración. Es sencillamente para tener cuidado que pues, es el documento de Luis Rico, es un documento muy importante, es un documento que ha tenido un impacto muy grande en nuestra disciplina en castellano, pero no es la teoría curricular. Pero lo que quería decir realmente es que esta es el primer contacto que ustedes hacen de relacionar unas ideas conceptuales, la noción de currículo, con unos fenómenos específicos, con los fenómenos educativos de cualquier tipo. En este caso, el fenómeno son unos documentos, pero es un fenómeno, es decir, una cosa, algo específico, concreto. Y una de las cosas que sabemos que va a suceder es que esta noción de currículo, que es relativamente compleja, es una noción muy potente para todas las cosas que ustedes van a estar haciendo de aquí en adelante, para poder entender, comprender, mirar, transformar unas realidades educativas. Entonces eso lo van a estar viviendo permanentemente. En mi caso, estas ideas las tengo ya en los genes. En el caso de Paola, Pato y demás, están en la sangre, pero van para los genes. Y ustedes pues, están apenas, digamos, comenzando a respirarlas. Hay en los estándares hay una mención a unas ideas de conocimiento conceptual y procedimental. Eso tiene unas definiciones y unas concreciones muy específicas que ustedes van a conocer en detalle en la actividad 2.1 o 2.2, creo que la 2.1. Pero por ahora, pues son expresiones que se interpretan como se puedan interpretar. En relación con los estándares, Pato ya hizo un par de comentarios. Yo me habría preguntado, pero creo que ningún grupo se lo hizo, si alcanzaba yo a ver alguna relación entre lo que era mi interpretación de los fines que aparecen en el documento de los estándares, por un lado, y lo que es la concreción de unas expectativas de aprendizaje que son los listados de los estándares. Preguntarme si realmente hay coherencia dentro del documento entre una y otra cosa, porque el documento dice hay que hacer, hay que lograr, y después en lo concreto, pues se puede uno preguntar sobre eso. La estructura de la dimensión conceptual de los estándares es una estructura relativamente particular en nuestro contexto colombiano, porque viene de una tradición de los años 60
originada por el profesor Carlos Vasco cuando trabajó en el Ministerio de Educación y creó el currículo nacional hasta como grado sexto u octavo, dentro de una perspectiva estructural, llamémoslo así. Todo nuestro currículo, hasta que aparecieron los estándares, cuando había currículo específico, es decir, antes de la ley del 95 que introdujo la autonomía curricular, antes había currículo. Ese currículo lo desarrolló, lo diseñó y lo desarrolló el profesor Carlos Vasco con un equipo en el Ministerio de Educación. Todo venía organizado alrededor de la noción de estructura. Y entonces, desde el punto de vista conceptual, interpretado hoy con esta noción de currículo, lo que pasó en los años 60 y 70, estaba organizado por estructuras matemáticas. Eso se ha heredado y se heredó porque todos los que escribieron los estándares pues fueron discípulos de Carlos Vasco de una u otra manera en que se habla de pensamientos. Bueno, es una visión, digamos, estructural del contenido matemático de manera general. Cuando esta tarde, para las 3, comienzan a leer el documento de PISA, por ahí más o menos. ¿Está en inglés? Cáspita. Bueno, podrían leer el documento de PISA en inglés. Bueno, cuando... Uy, qué duro. Uy, los que vienen de Ibagué. Sí, bueno, cuando comienzan a leer mañana por la mañana a las 7:30 el documento de PISA, se van a encontrar que hay una aproximación diferente, no estructural, a la dimensión conceptual. Lo digo es para que puedan ver el contraste. ¿Vale? Bueno, como lo mencionaba Pato, los estándares tienen mucho cuidado de no utilizar el término competencia. Y eso tiene una razón también histórica y muy clara. En los lineamientos curriculares del 98, de manera muy innovadora, y esto seguramente viene también de Carlos Vasco, ese documento ya introduce una noción de expectativa de aprendizaje de nivel superior. Acabo de hacer una frase que ustedes no me entienden y la van a entender en la actividad 3.1 o 3.2. Pero eso quiere decir unas expectativas que no son concretas a un momento, sino que son transversales en el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, de manera muy innovadora, porque en el 98 la OCDE todavía no ha comenzado a trabajar en PISA, pero aquí se introduce la idea del proceso general, que es una expectativa de largo plazo, ¿no? Que transversal a todos los grados. Esa idea, los estándares heredan esa idea, la traen de los lineamientos curriculares y la incluyen en los estándares, la transforman un poquito, la afinan un poquito, pero la traen. Y eso ya se llamaba proceso general. ¿Para qué introducir un nuevo término si ya veníamos con otro término? Pero los procesos generales, en comparación con lo que PISA en 2003, perdón que haga tanta especificidad, llama competencias, son muy parecidas. Pero los estándares tienen cuidado de no utilizar el término competencia. Lo único que hacen es definir qué significa ser matemáticamente competente en términos de los procesos generales. Me gustó que por lo menos un grupo, por lo menos un grupo hizo un énfasis muy grande en una característica o atributo o deficiencia, mírenlo como ustedes quieran, de los listados de los estándares, y es que no tienen un nivel de concreción uniforme. Unos son como muy generales y otros son como muy concretos. Eso es un atributo de los estándares que es un poquito raro y me llamó la atención. También me llama la atención el comentario que se hizo de que incluso dentro de los derechos básicos de aprendizaje tiende a suceder eso. Hay como unas expectativas de aprendizaje un poquito más generales, sobre todo aquella expectativa de aprendizaje que comience con el verbo comprende
yo no completo. Porque es que implica que yo tengo que interpretar muchísimo para entender qué quiere decir esa frase. ¿Vale? Como lo van a ver ustedes, perdón que haga muchas referencias al futuro, en las actividades 3.2 y 3.3. Cuando cojan ustedes un objetivo de aprendizaje, que es una frase, y duren un mes desmenuzándolo para realmente mostrar qué quiere decir esa frase. Bueno, el tema de la dimensión formativa es muy complicado. El tema de la dimensión formativa es muy complicado, pero yo quiero hacer un par de comentarios. El primero, una tendencia a un deslizamiento permanente que se hace de pasar de cuestiones de aprendizaje a cuestiones de enseñanza sin que nos demos cuenta cuándo fue que se pasó de un lado a otro. Me explico. Pasar de una teoría de aprendizaje llamada el aprendizaje significativo a hablar de enseñanza porque estoy hablando de esa teoría de aprendizaje es un salto inmenso que yo nunca veo el puente entre uno y otro. ¿Vale? O incluso desde el punto de vista de hablar de teorías de aprendizaje constructivista y después hablar de enseñanza, y esto lo pongo entre comillas porque no existe enseñanza constructivista, es un salto muy grande. Entonces hay un problema que es, una cosa es qué posición yo asumo de cómo creo que los niños aprenden, y otra cosa es cómo yo actúo o cómo diseño e implemento un currículo basado en esa visión del aprendizaje. Eso es extremadamente complejo, se hace un deslizamiento como si fuera evidente la conexión entre los dos y eso no es evidente. Y el mismo documento de los estándares hace algo de ese deslizamiento y ustedes lo pusieron de manifiesto aquí, pero quiero hacer la aclaración que una cosa es tener una visión de cómo alguien aprende y otra cosa es si yo considero que alguien aprende de esta manera, ¿qué hago yo para que esa persona aprenda? Son dos cosas diferentes y no son la misma y es importante diferenciar. En esta dimensión, diferentes grupos encontraron cosas muy diferentes. Lo que yo espero que ustedes constaten, y vuelvo a hacer referencia hacia el futuro, en las actividades 4.1 a 4.4, es que la dimensión formativa sí tiene que partir de una visión del aprendizaje, pero tiene una especificidad muy grande al contenido al que se está tratando. Y por consiguiente, no tiene mucho sentido hablar de generalidades en la dimensión formativa, como usualmente ustedes se encuentran, yo no estuve hace 15 días aquí, en los planes de área, en que en la columna de lo formativo se dice exactamente lo mismo, no importa cuál sea el contenido, no importa cuál sea el grado. ¿Vale? No, la dimensión formativa, y ustedes lo van a ver de la 4.1 a la 4.4, la potencia de la dimensión formativa se expresa es en la especificidad a cada contenido. ¿Vale? Entonces es un poquito difícil, pero también tengo que hacer una aclaración. Criticamos los estándares porque abordan de manera mucho menos profunda, mucho menos detallada las dimensiones formativa y social. Eso tiene una razón de ser desde el punto de vista, llamémoslo así, del legislador o del Estado, de quienes escribieron y aprobaron los estándares, conectado con la ley general y la autonomía curricular. Y es, los gobiernos, no el Estado, los gobiernos han venido interpretando la autonomía curricular de muchas maneras diferentes, ¿vale? Y estamos viviendo un momento actual en que se está interpretando de una manera sustancialmente diferente de como se interpretaba hacia el pasado, ¿no? Hacia el pasado, no sé si por pereza o por susto o por lo que fuera, se interpretaba de una manera muy estricta y es yo, Estado y este gobierno en particular, yo no puedo decir nada sobre el currículo porque es que la ley me lo impide. ¿Vale? Y entonces lo único que digo es una carta al niño Dios. Es decir, yo, gobierno, quisiera que los niños aprendieran esto. Es decir, esencialmente un listado de expectativas de aprendizaje. Y por consiguiente, me restringo a no hablar de la dimensión formativa, de la dimensión social,
porque podría parecer que le estoy diciendo a las instituciones que esto es lo que tienen que hacer. En este momento estamos viviendo, y vamos a estar viviendo en los próximos, por lo menos en lo que queda de esta ministra, una situación completamente diferente en que hay una interpretación diferente de la ley de la autonomía curricular. Porque es que la autonomía curricular no es que le impida al gobierno decir cosas, lo que le impide es imponer cosas. Pero si un gobierno produce un currículo completamente detallado para todos los grados y dice, aquí está para el que lo quiera, para el que lo quiera usar, eso no va en absoluto en contra de la ley. Entonces estamos viviendo eso que es muy interesante como vivencia curricular en este momento, estemos o no de acuerdo con que sean los derechos básicos de aprendizaje un comienzo de eso, porque después de esto van a venir unas mallas curriculares, van a ir apareciendo planes de área prototípicos. Nosotros no estamos participando en eso, pero olemos y sabemos que se está haciendo por ahí, ¿vale? Bueno. Entonces lo mismo sucede con la dimensión social, que los estándares heredan todavía de los lineamientos, toda la tradición de la noción de logro que se introdujo en ese momento y que tuvo y sigue teniendo una influencia muy, muy grande en los currículos. Perdón que yo cuando comienzo a hablar me cuesta mucho trabajo parar, ¿cómo te llamas? Como Jay. No, que me acaba de decir lo mismo, que ya cuando comenzaba a hablar, ya unos comentarios completamente generales. Las presentaciones están muy bien. No me gusta, las comparaciones son feísimas, pero ustedes van muchísimo mejor en Mat 5 de lo que iba en este momento Mat 4. En calidad de presentaciones, en calidad de transparencias, en manejo del tiempo. Eso está muy, muy bien. Y también me consta, lo tengo que decir, porque yo no estoy metido en esto, sino vengo aquí cada mes, vendré más o menos cada mes porque Mat 4 y Mat 5 me dicen venga esta, venga la otra, pero fisgoneo por ahí de vez en cuando cosas y entonces he visto que incluso los documentos Word, pues muy rápidamente ustedes han manejado bastante bien esa cosa tan aburrida que es una aberracioncita mía de los formatos y de los estilos y todo eso, ¿vale? Pero sí tengo un par de comentarios. Aunque no sucedió realmente aquí, pero sí les sugiero que no pierdan tiempo repitiendo cosas que todos en este contexto saben. Es decir, yo no tengo que volver a decir cuál es la definición de estándar, porque es que eso ya está aquí. De acuerdo, tienes razón en eso, tienes razón en eso. Pero entonces, en este caso sí había esa aclaración, pero de aquí en adelante ustedes van a ir construyendo un lenguaje técnico y van a ir, y entonces pueden suponer que todos conocen el lenguaje técnico y entonces la teoría no hay que presentarla. ¿Vale? Desde el punto de vista de las presentaciones mismas en el contenido, pues uno habría podido pensar, si 5 grupos van a leer los mismos 2 documentos, pues aquí va a haber 5 presentaciones idénticas, y eso no es cierto. No es cierto, y como lo decía Pato, se dio diferencias importantes en las aproximaciones, en el nivel de profundidad en que se leyeron las cosas o no se leyeron, en la manera en que se logró conectar la noción de currículo con estos textos, etcétera, y eso me parece muy bien. Y cuando comiencen el módulo 2, pues ya este problema va a desaparecer porque cada quien va a estar trabajando en su propio tema, entonces todas las presentaciones van a ser diferentes y va a ser muy rico el compartir las mismas ideas trabajadas en temas diferentes. En algún momento, todavía no, pero en algún momento aprenderemos a ver cómo es que se ponen las citas dentro de los textos y cómo es que son las referencias, eso hay documentos ahí, pues algo menor. Y tengo cosas muy menores de forma. El punto
es un signo de puntuación que tiene una función. La función esencial del punto es diferenciar el final de una frase con el comienzo de otra frase. Si aquí tengo una sola frase y no va frase después de esa, yo no necesito punto. Es la razón por la cual los títulos no tienen punto, ¿vale? Pero, por ejemplo, las viñetas, es decir, si es una sola frase, no van con punto al final. Por lo menos algún grupo se olvidó de subrayar el presentador para que siempre en la primera transparencia se sepa quién es el presentador y quede registrado. Como aquí guardamos todo y queda todo registrado, que quede registrado. Y también en uno o dos grupos sucede una cosa, y es que cuando uno mira las cosas en la pantalla se ven preciosas, y cuando va uno y las ve allá no se ven tan bonitas. Entonces hay que exagerar algunas cosas. Sobre todo hay que exagerar el contraste entre el color de la letra y el color del fondo. Hay que exagerar esa diferencia para que aquí termine viéndose bien, porque en la pantalla se puede leer perfectamente y después aquí no. Y ya está. Que una competencia y un logro no van de la mano, fue la frase concreta. Entonces yo quisiera saber por qué no pueden ir de la mano, cuál es la diferencia, qué se entiende por competencia, qué se entiende por logro y por qué no están relacionados. Teniendo en cuenta que en un principio en ninguna parte del documento se presenta alguna definición que hable de desempeño, ni de logros, ni de indicadores, ni nada por el estilo que tenga que ver con esa teoría. Y de hecho, nosotros hablamos de esa parte y dijimos, un logro está diseñado como voy a alcanzar esto y cuando lo alcanzo ya llegué a esa meta. La competencia no está diseñada de esa forma, o bueno, el ser matemáticamente competente, ya la aclaración que nos hicieron, no está diseñado de esa forma. Los procesos generales como que dicen, usted el proceso lo va a llevar durante todo su transcurso en la vida académica en el colegio. Usted va a plantear, por ejemplo, el modelado de situaciones desde grado primero hasta grado 11, y eso no es, y de hecho usted va a terminar y no va a alcanzar todavía esa competencia o ese proceso lógico, porque usted cuando salga va a continuar ese proceso, es decir, usted no va a llegar nunca al final. Un logro se alcanza y ya, usted terminó, ya sabe eso. Entonces nosotros lo tomamos, digamos, como ese paso, haciendo la comparación con lo que hicimos en la actividad 1.1, que explícitamente en los planes de área todavía aparece logro, indicador de logro, desempeño, competencia, y ahí como que se quiere a la fuerza en las instituciones tratar de tomar el documento de los estándares, pero sin dejar a un lado lo que hemos venido haciendo durante muchos años, N años, que es trabajar por logros. Y nosotros entramos en esa discusión de no vamos vamos a hacer la claridad de que no, el documento de los estándares no quiere continuar con la definición de logro de acuerdo a todas las finalidades que él dice. De hecho, creo que en la primera finalidad, es que no me acuerdo nosotros que escribimos, en la primera finalidad pues habla de un despliegue de cosas que dice, antes la matemática era esto, y se pretendía que el estudiante solamente por la memoria y por la ejercitación alcanzara todos los procesos generales, pero que realmente eso era como dependiendo de la persona, dependiendo de la capacidad,
del contexto. Entonces, por eso nosotros dijimos que el ser matemáticamente competente no tenía relación con la definición de logros. Pato, no sé si puedo meter la cucharada. No. Pero es que hay varias cosas. En los planes de área, el que estoy viendo la actividad 1.1, ustedes vieron que instituciones estaban dándole un nombre, una etiqueta a algo que ustedes consideraban un objetivo. Entonces, una cosa es cuando surgió el término logro y estaba toda la normativa al respecto de los logros y los indicadores de logro, y otra puede ser el significado que se le esté dando a la etiqueta en un plan de área, ¿sí? Entonces, decir que no van de la mano, de alguna manera es un poco arriesgado, porque los objetivos sí tienen que contribuir al desarrollo de competencias. O sea, lo que no podemos es como equiparar que un logro es lo mismo que una competencia o que un proceso. Pero sería arriesgado decir que no, que son cuestiones diferentes, en el sentido de una va para allí y otra para allá. Porque es que la idea es que esos objetivos sí lleguen a contribuir. ¿Vale? Entonces, y lleguen a ser competentes. O sea, que con los objetivos de aprendizaje nosotros podamos contribuir a ese desarrollo de esos procesos para lograr que el niño sea matemáticamente competente. Entonces es más como los términos que estemos usando para desligar las cosas, hay que ser como muy cuidadosos en esa parte. Para complementar lo que dice Pau, es que, digamos, ambas son expectativas de aprendizaje, solo que están en diferentes. La competencia está en un nivel superior, ¿sí? Y el objetivo o el logro vendría a estar en un nivel intermedio, ¿no? Pero digamos que tiene que apuntar a lo mismo, o el logro deberá contribuir, como tú lo dijiste, al desarrollo de ese proceso general o de la competencia, pues, que ustedes llaman, ¿no? Pues perdón, disculpa, ahora que veamos PISA, entonces pues también vamos a hablar de competencia, aunque esa es la traducción que tienen digamos, al español, ¿no? Porque realmente ellos también utilizan otra expresión que es la alfabetización matemática, pero pues eso lo vamos a ver. Pero la traducción sí habla de competencias, entonces pues digamos que podríamos todavía hablar de competencia en el nivel superior de las expectativas. Listo, continúa. Lo que decía Paola sobre que sí tienen una gran relación, es lo mismo que pasa con lo que comentábamos ahí, de los derechos básicos y los estándares, que tampoco podemos decir que están totalmente desligados, que no tienen ninguna relación. O sea, el uno le aporta al otro de cierta manera, pero no están totalmente el uno lejano del otro, ¿no? Y es que desde la definición no puede, se supone que son las rutas para lograr el aprendizaje. Entonces, desde la definición del ministerio, pues no pueden ir en contravía, ¿no? Habría que determinar, y digamos, para todos los estándares existe, por ejemplo, el derecho, o si varios derechos apuntan a un estándar. Eso hace parte del análisis. Si todos, digamos, todos los procesos generales, era lo que yo les decía, ¿no? Digamos, entran en juego o hacen parte de los derechos de aprendizaje que están ahí planificados, ¿sí están todos? Sí, o solamente, por ejemplo, ponen énfasis en la resolución de problemas, por ejemplo, ¿sí? O ahora que van a ver PISA, entonces ellos hablan de otros procesos, digamos, fundamentales, de otros procesos matemáticos, entonces podrían luego mirar ya, digamos, a término o a reflexión propia, ¿no? Para enriquecer si esos procesos también contribuyen, perdón, si esos derechos básicos contribuyen, por ejemplo, a esos procesos que quiere PISA o que propone PISA, que son formular, ¿no? Emplear, interpretar, ¿sí?
Podríamos también mirar eso, ¿no? Entonces, y lo que les decía, si por ejemplo incluyen conocimientos conceptuales o solo de tipo procedimental, ¿qué es lo que privilegian? ¿No? Les gusta es que apliquen algoritmos o desarrollan el concepto de una noción en matemática, ¿no? ¿A qué le apuntan? Y eso hace parte también del análisis. ¿Sí? Bueno. ¿Tú querías hablar? Es que nosotros nos quedó como esa pregunta sin resolver de la relación que nosotros hacíamos de los derechos y los estándares. No era de los derechos y las competencias, sino de los derechos y los estándares. Nosotros afirmamos que los derechos no estaban relacionados o que no había una relación con los estándares en cuanto a que específicamente en el derecho no se decía cuál estándar estaba aportando. No que no había relación entre los documentos, porque de hecho al principio de los derechos básicos dice que está basado en los estándares. Y pues nosotros consideramos que el documento base, el documento grande, el documento que tiene en este momento el Ministerio son los estándares. Pero pues también decíamos que si se supone que los derechos son una forma de concretar los contenidos y lo que debe aprender un estudiante en cada grado, pues que se hiciera esa relación entre los estándares para que cada uno de los componentes de la comunidad educativa supiera a ciencia cierta qué es lo que está aportando de acuerdo al documento grande, al documento macro que nosotros tenemos, que los estándares, pero que no había esa relación, era en cuanto a que no aparecían explícitos cuál era el estándar que se estaba desarrollando. Y ahora sí, para cerrar, después de Gustavo, de acuerdo a lo que dice el compañero, precisamente yo creo que estamos trabajando en unos documentos que están en formación. O sea, lo que son los estándares, lo que son los derechos, que todavía nos falta de pronto diseñar otro que haga lo que estamos pidiendo acá, que nos diga este va aquí, y de una vez yo lo voy a tener en una cartilla. ¿Sí? Como muchas veces hemos tenido que hacer, cuando nos llegan las editoriales con, mire, profe, este libro le tiene lo que está relacionado con los derechos, está relacionado con tal cosa, porque ya caigo, fusílelo, haga con él, o sea, enseñe con él. Lo vemos mucho y precisamente lo que trata de el trabajo que estaba haciendo ahora, de que todo sea igual, equitativo, porque la mayoría de nosotros vienen de instituciones educativas públicas, ¿sí? Y algunos han trabajado en instituciones educativas privadas, donde se ve la brecha, el espacio, pues la diferencia abismal. Incluso estoy trabajando en colegios privados y públicos. Y fuera de eso, de clase de niños de un colegio privado de Bogotá, es muy diferente. Lo de esos niños, los que esos niños están viendo, este niño que está en cuarto de primaria, a lo que están viendo los niños de sexto, incluso en la institución educativa. Sí, dale. Sería muy valioso tener ese documento que tú dices, que diga específicamente estándares, pero digamos que nosotros podemos empezar a plantearnos una pregunta, y es: ustedes analizaron los derechos básicos de aprendizaje desde dos dimensiones, y yo creería que evidentemente buscamos la relación entre estándares y derechos básicos de aprendizaje más desde el contenido que desde otra cosa. Entonces nosotros dijimos, sí, aquí hay una relación porque es que acá dice medición, y entonces este derecho básico habla de medir. Pero nos preguntamos hasta qué punto los verbos, las acciones que los derechos básicos de aprendizaje están proponiendo, sí contribuyen
a lo que los estándares están definiendo como las actividades o las destrezas que el estudiante debería desarrollar para ser matemáticamente competente. Otra cosa, nosotros desde los planes de área y más allá de los planes de área, desde nuestras prácticas, estamos contribuyendo a lo que se dice como matemáticamente competente. Pueden llegar muchos documentos, pero la idea de estas reflexiones es que empecemos también nosotros a mirar hasta qué punto contribuimos y qué implica todo eso de ser matemáticamente competente, y que de alguna manera sí los contenidos son importantes, y ahí creo que los derechos básicos de aprendizaje intentan, pero bueno, era de cierre, pero es que ahí meto la cucharada porque el documento que dice el profe en realidad existe por lo menos todas las preguntas que las pruebas saber muestran ese tipo de característica. Él le vende a usted a qué estándar apunta, qué actividad puede hacer, todo está estructurada cada pregunta en esa forma, pero lo que dice su merced es que nosotros la forma de, digamos, de llegarle al estudiante, sea del colegio privado, sea del colegio público, ahí es de pronto donde estamos haciendo la ruptura de la situación, porque todas las preguntas que nos venden, sea en los DBA o sea en las pruebas saber o no sé qué otro tipo de pruebas nosotros apliquemos, ellas están estructuradas con ese formato. A nosotros en el colegio pues nos dan una capacitación, es hasta chévere porque usted entiende que a qué estándar apunta, que a qué actividad apunta, qué competencia, todo. Le glosan a usted la pregunta, mejor dicho, minuciosamente. Pero entonces el I es como la creatividad, digamos, de nosotros, o el conocer más nosotros cómo podemos mejorar el aprendizaje en los estudiantes, porque pues para nosotros es duro que no se cumple casi ni en un 10% todas las competencias en los estudiantes. Entonces, pues, no hablo más. Desempeños básicos de aprendizaje, de hecho lo tocó por aquí un grupo, de hecho lo habló el profe Pedro. Yo pienso que sí nos quedamos cojos en el análisis de los documentos respecto a la dimensión formativa y social de los derechos básicos de aprendizaje, porque ahí es donde más se tienen que ver relacionados. Inicialmente en los estándares no se ve la evidencia, como lo dijo el profe Pedro, de, bueno, tú lees un estándar realmente y si estableces ahí o si se cumple lo que al comienzo del documento nos dicen en la teoría, si evidencias que tú sí haces un ambiente de aprendizaje en el salón, que tú sí le das las herramientas al chico, que si optimizas los recursos, si se ve eso en el estándar, pues realmente no se evidencia. Se debería evidenciar en el desempeño básico de aprendizaje. Ellos intentan con la actividad que le proponen a uno, pero pues hablar de eso y hablar en cómo lo voy a aplicar en el aula, ese mismo ejemplo, o cuáles otros ejemplos se le parecen para llegar a ese desempeño, es súper difícil. Ahí es donde estamos poniendo el dedo en la llaga, y ahí es donde estos derechos básicos de aprendizaje no serían iguales para todas las escuelas, ni para todos los niveles. Cada una debería, debería ser el plan de cada docente, el elaborarlo, porque pues es muy diferente yo cómo explico determinados contenidos en una escuela de barrio a cómo lo explico en un colegio privado. Es muy diferente siendo el mismo contenido y teniendo como base pues las actividades que ahí le dan a uno, pues si uno las puede tener como referencia, pero vaya usted las aplica en el salón de uno o de otro nivel. Sí, esta palabra contexto es clave ahí. Bueno, entonces, bien, entonces vamos a dar inicio a la actividad 1.3. Aquí vamos a abordar el currículo global con PISA 2012 y los estándares
de matemáticas. Entonces, los objetivos son de esta actividad, primero, conocer las ideas básicas del marco conceptual de PISA 2012. Segundo, relacionar el marco conceptual de PISA 2012 y el marco conceptual del documento de los estándares. Y el tercer objetivo es analizar tareas de evaluación desde la perspectiva del marco conceptual de PISA 2012. Veamos la descripción. Entonces dice, la actividad se compone de 3 partes. En la primera, el grupo hará una lectura reflexiva del marco conceptual de PISA 2012. En la segunda parte, el grupo hará un análisis comparativo entre el marco conceptual de PISA 2012 y el marco conceptual del documento de los estándares. Y en la tercera parte, el grupo seleccionará tareas de evaluación y las analizará desde la perspectiva del marco conceptual de PISA 2012. Bueno, entonces veamos la primera parte, PISA 2012. Dice, el grupo debe hacer una lectura reflexiva del marco conceptual de PISA 2012 y para ello debe hacer un mapa conceptual en donde en ese mapa pues van a identificar las ideas claves y van a establecer las relaciones entre esas ideas claves. Pero ese mapa pues debe tener en cuenta las márgenes y el tamaño de letra establecido para ese documento. Entonces, de una vez les puedo decir, como es un mapa conceptual, pues seguramente van a tener problemas, digamos, para que quepa en la hoja, ¿sí? Entonces, pueden también partirlo, ¿no? O sea, pueden fraccionarlo e irlo presentando. Bueno, porque seguro que si lo hacen así grande, entonces se les va a dar, entonces ya no respeta el formato. Bueno, entonces para que no tengan problema, pues de una vez y para que se vea bien, porque si no la letra pues empieza a quedar más pequeña, entonces pues no se justifica. Tiene que verse bien, ¿no? Bueno, y luego pues deben redactar un texto más o menos de 600, máximo de 600 palabras, en donde expliquen lo que encontraron, las ideas clave y las relaciones que hay entre esas ideas. ¿Vale? Esa es en la primera parte pues, de la actividad. En la segunda parte, entonces ya el grupo debe hacer una relación entre PISA 2012, el marco conceptual, y el marco conceptual de los estándares. Entonces dicen, con base en el trabajo de la actividad 1.2 y el punto anterior, el grupo debe hacer un análisis comparativo de los marcos conceptual de PISA 2012 y el documento de los estándares. El propósito consiste en establecer las similitudes y las diferencias. Y para ello, el grupo debe, primero, establecer las ideas claves que son comunes en los dos documentos. Segundo, indicar las diferencias y similitudes entre los significados de las ideas comunes. Tercero, identificar las ideas clave que se tratan en un documento y no se tratan en el otro documento. Y por último, cuarto, hacer una sugerencia de cambio al documento de los estándares y justificarla. Esa es una de las partes más importantes. Todas son importantes, pero esa... Y todo es de 2.000 palabras. Y en la tercera parte... ¿Todo eso es 2.000 palabras? No. Sí. Falta la tercera parte. No, pero tiene que ser muy puntual. Preciso. Regalan 1.000 más. La tercera parte tiene que ver con el análisis de una tarea de evaluación. Entonces dice, el grupo debe seleccionar una tarea de evaluación que se haya utilizado en un examen de la institución de uno de los miembros del grupo. El grupo debe analizar esa tarea de evaluación en términos de su ubicación en la tabla o en la escala, de competencia matemática, no traen mis gafas, de las capacidades matemáticas fundamentales y la dificultad empírica de la tarea, siguiendo el esquema que se ejemplifica en las páginas de la 35 a la 48 del documento de PISA 2012. ¿Sí? Entonces, en la última parte, ahí
aparecen algunos ejemplos de preguntas liberadas de PISA, ¿sí? Las preguntas están organizadas y las caracterizan de acuerdo con a qué capacidad fundamental contribuye, ¿sí? Qué procesos matemáticos también utiliza, ¿cierto? Y además, pues, grado de complejidad, también puede hablar de ello. Y bueno, ahí aparece en las páginas de la 35 a la 48, pues todo el análisis que se hace. Entonces, eso es lo que van a tener en cuenta para caracterizar la tarea de evaluación que uno de ustedes han utilizado en su. Entonces, yo de una vez les voy a decir, voy a de una vez a elevarlos ya al módulo 3. Miren, cada ítem, porque nosotros tenemos la costumbre de tener un contexto, ¿no? Y luego colocar, realice tal cosa, B, ¿cierto? Entonces, cada ítem genera una demanda cognitiva, es decir, ideal, ¿sí? Cada una de esas, pues si colocan 3, pues lo justo es que a las 3 le hagan el mismo tratamiento, ¿cierto? Porque cada una es una tarea. ¿Entiendes? Habla. Hay que tener cuidado con los ejemplos. A veces la parte A es ubica los puntos. La parte B, los puntos. Entonces, ahí, digamos, no sería una tarea completa. Sí. Mientras que la A puede ser una pregunta donde tiene que hacer resolver todas las cosas. Y la B, aunque esté en el mismo contexto, requiere otro procedimiento para dar respuesta. Ahí estaríamos hablando de 2 tareas, pero cuando es paso a paso. Sí, la idea es que tenga una demanda cognitiva que genere análisis, ¿no? Porque pues si le van a poner, pues marque los puntos máximos y mínimos en esta gráfica, pues eso no tiene mayor dígalo. Bueno, entonces, pues para entregar, ustedes saben pues que tienen que subir el borrador en la primera semana, al final de la primera semana, en un archivo de Word, a más tardar a las 11:59 p.m. del primer sábado de la actividad. Deben subir a la plataforma un archivo Word con el resultado final de su trabajo a más tardar a las 7:30 del segundo sábado de la actividad. Y deben preparar y subir a la plataforma el archivo PowerPoint con el que se hará la presentación del resumen de su trabajo a más tardar a las 7:30 am del segundo sábado de la actividad. También pues deben hacer una presentación de máximo 9 minutos de su trabajo ante sus compañeros y tanto el borrador como el archivo final debe tener máximo 2.000 palabras. la tarea no cuenta. Listo. La tarea ahí en la plantilla y ahí dice tarea. Bueno. Y eso no cuenta. No se puede explicar. Se puede escribir ahí en formato tarea igual. Sí. Y la referencia. Esa es una imagen. Pero sí, hay que mirar cómo los formatos. No, pero si cuenta con las 2.000 palabras. pero la explicación, o sea, las 600 palabras, el mapa cuenta como imagen. El mapa no, pero la explicación del mapa sí, Es de 600 palabras. sí, máximo de 600 palabras. La explicación del mapa. No, esa no, porque ustedes al final van a pegar es una imagen. O sea, van a cogerlo. Si lo van a hacer, por ejemplo, en CMap Tools, entonces de CMap Tools lo agarran y lo copian, obviamente, en su plantilla. Entonces va a ser es una imagen. Pero procuraría exportarla, sea en formato oficial. La idea, por ejemplo, cuando trabajan en vídeo, pueden exportarla y queda como un objeto completo. de
programa, no como la foto. Y entonces se ve mucho mejor. Ustedes pueden ampliarlo cuanto quieran y no hay problema. Y además no ocupa tanto espacio. No queda pesado. Exacto. O sea que ahí en las cuestiones de redacción de formato, las indicaciones, entonces pues desde ahora deberíamos volver a revisarlas, de tal forma que ustedes no tengan ningún problema. Bueno, creo que podemos ver los criterios de evaluación. ¿O los revisan ustedes? No, mentiras, miremoslos de una vez. Es mejor. Bueno, ¿por qué es mejor? Porque es que a partir de esta, sí vamos a revisar y se van a evaluar los errores de redacción y formato, ¿sí? Entonces, por eso también quería que pues los miráramos, porque en las dos anteriores, pues eso no se contemplaba para la evaluación, pero ahora sí. Entonces, los tutores pues identificarán obviamente los nuevos errores de redacción y formato, y los otros se valorarán negativamente los que sigan incurriendo, o sea que ustedes no se mejoren, ¿vale? Listo. En cuanto al marco conceptual de PISA, pues el documento pone de manifiesto que el grupo ha leído con detalle el marco conceptual del proyecto PISA. Se propone un mapa conceptual en el que se identifican las ideas clave y las relaciones de ese mapa conceptual. El mapa conceptual cumple con las condiciones de formato que se especifican en el texto de la actividad y se explica con claridad los aspectos centrales del mapa conceptual. Eso que tiene que ver con la primera parte. En la segunda parte, que tiene que ver con la comparación de PISA y el documento de los estándares, entonces los criterios son: se establecen las ideas clave que son comunes en los dos documentos, se indican las diferencias y similitudes entre los significados de las ideas comunes. Se identifican las ideas clave que se tratan en un documento y no se tratan en el otro. Se hace una sugerencia de cambio al documento de los estándares y se justifica. ¿Sí? Entonces, esos son, digamos, los criterios para la segunda parte. Y ya en la tercera parte, pues dice, el grupo selecciona y analiza una tarea de evaluación. Se ubica la tarea en la escala de competencia matemática de las capacidades fundamentales y se justifica su ubicación. Y por último, se establece la dificultad empírica de la tarea y se justifica. Esa es la tercera, digamos, los criterios que tienen que ver con la tercera parte de la tarea. Bien, lo que pasa es que pues allá no se ve porque no la han subido. Entonces, Pau les va a dar indicaciones sobre los mapas. Ya ven. Sí, lo retoma Gustavo. Lo que quiero como que quede claro, no se trata de presentar solo partes, pero de conectar. Vamos a hacer un mapa donde tenemos la idea principal, unas cuestiones grandes y ahí las ramitas. Fácilmente hay temas que se prestan para que el mapa yo lo haga completo, se pueda leer y no tengo que fraccionar. O sea, no es que tengamos que fraccionar. Ahora, si es muy complejo, si salen muchas ideas, es clave mostrar esta primera relación. Y desde el concepto que estoy desarrollando hay 5 o 3 puntos clave y ya desarrollo cada parte. Sí, porque si yo de una vez llego aquí a esto, entonces como que el lector también puede decir, pero ¿y esto de dónde salió? ¿O qué relación tiene de pronto entre ellos? Pero pues puede suceder algo así. Era Bueno, bueno, bien, entonces esos son los criterios de evaluación. Miren, algunas sugerencias. El marco conceptual de PISA va a ser un elemento, una herramienta que la van a tener de la mano durante unos cuantos módulos, entonces es bueno que lo hagan
digamos, a conciencia, ¿sí? Que le saquen el mayor provecho, porque cuando lleguen al módulo 3 van a tener que volver a mirarlo y es para lo que ustedes van a hacer ya, entonces por eso cobra importancia, ¿sí? Entonces, pues ahora lo que van a mirar es el análisis que tiene, que no tiene. Conocer. Sí, no tanto, vuelvo y digo, ya lo había dicho tal vez en la sesión virtual, y es, no nos interesa la prueba, ¿sí? No vamos a analizar la prueba, pues esa es una prueba internacional y nosotros Colombia participa en esa prueba y nos da, claro, los resultados, y los resultados implican muchas cosas, pero en sí eso no es lo que vamos a analizar. No se vayan a centrar en eso, porque pierden palabras que sí son importantes para el análisis que necesitamos, ¿sí? Bueno, eso por un lado, pero quiero retomar algo. Voy a cortar la 1.3, y es que quería hacerles una observación sobre los comentarios individuales. Bueno, individuales. Bueno, pues porque en esta semana van a tener que hacer otros comentarios individuales. Entonces quiero que eleven sus notas. Es decir, que tengan una producción, digamos, de mejor nivel. Entonces, ¿qué pude mirar? ¿Sí? ¿Qué puedo? Comentarios a lo que vi. Los criterios de evaluación de los comentarios individuales, digamos que les sirven a ustedes para que vean lo que el formador va a tener en cuenta al leerlos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué tanta atención al contenido en el trabajo usted pudo observar, ¿sí? Entonces, pues el mayor puntaje se aprecia que el comentarista estudió las afirmaciones o realizó algunos de los procedimientos involucrados, ¿sí? Entonces, pues si tomó frases, digamos, del grupo, las analizó y luego hizo un comentario sobre cada, pues no les estoy diciendo que todas las frases del trabajo, sabrán, entonces hizo atención al contenido, entonces el formador, sea del módulo que sea, no soy yo solamente, pues les va a colocar una valoración de 5 en ese aspecto, en ese criterio, ¿sí? Pero si lo hizo superficialmente, pues seguramente les va a colocar 1 o les va a colocar 2 o 3, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta en este comentario, pues yo me tomé el trabajo de colocarles la valoración de cada uno de esos al finalizar. Allá están todas las letras con su... Entonces, si en el nivel de detalle, ¿sí?, se sacaron 2, pues tienen que mejorar en ese aspecto. Entonces, obviamente, las críticas las deben hacer con un detalle, con profundidad, profundicen, ¿no? Digan, mire, no me parece, o sí me parece, o yo creería que podrían hacerlo de esta forma, o también, no sé, yo no les voy a decir porque no está bien, ¿sí? También pueden revisar, también pueden revisar los aspectos de formato, porque ustedes también pues, pueden ayudarle al grupo que ustedes comentan. Mire, aquí le falta una coma, aquí le falta un punto, aquí usted no debe hacer esto. Me parece que esta frase no está bien construida, creo que estás, bueno, ¿sí? O con esta frase lo que estás diciendo es otra cosa y no lo que quieres decir, ¿sí? Fíjense la comunicación cómo es de importante. Entonces, hoy en las transparencias veíamos una frase y ya de pronto todos malinterpretamos y por eso le preguntamos al grupo, bueno, pero usted qué es lo que quiere decir con esto, ¿sí? Puede ser que nosotros al redactar pues también cometamos, digamos, algunos pequeños errores y que digamos otra cosa que no es, por ejemplo. Entonces hay que atender al contenido, hay que ser específicos con cada cosa que ustedes vean. Y eso pues
implica que ustedes van a mejorar en sus comentarios, ¿sí? Yo creo que es mejor desde el comienzo saber cómo estamos para ir mejorando, ¿sí? Entonces de pronto pues no fueron, digamos, tan buenas las notas, pero yo estoy completamente segura que van a mejorar porque ustedes han hecho buenos trabajos, porque ustedes han leído, porque ustedes son juiciosos y juiciosas, entonces yo sé que todo va a subir. Y ustedes se están acomodando, ustedes se están acomodando, entonces pues ya van viendo, ¿sí? Pero entonces pues tenía que aterrizarlos un poco porque es bueno, ¿sí? Si les pongo algo, digamos como muy bueno, ustedes creerán que están bien y resulta que no, y llegan al módulo 2 y allá todo. Entonces es mejor aterrizarse desde ahora, sigan haciéndolo pues con detalle, con profundidad, con esmero, y seguramente en lo sucesivo, en los demás, en los siguientes 8 módulos, porque van a tener 8, entonces pues van a hacer unos comentarios excelentes. Pau, te doy la palabra, cierro mi micrófono. Pau. Estos, como decía Pato, estos son los criterios que nosotros tenemos para realizar sus trabajos. No necesitamos, es decir, esto no está para que ustedes miren la atención al contenido que hizo el grupo, sino nosotros decimos, bueno, Freddy comentó al grupo 2. Y entonces Freddy se centró en cuestiones específicas que desarrolló o hizo comentarios significativos. Sí, es que no estamos evaluando el trabajo de grupo, sino el trabajo de Freddy en su comentario se centró en críticas. Ahora, cuando decimos críticas, ustedes ya se han dado cuenta en la discusión, era un aporte también. Entonces él tomó, como dice Pato, una frase, un argumento que el grupo dio, y él dice, que si volvemos a la teoría, ahí sucede tal cosa, sucede esto, podrían pensar en esto. Entonces la crítica tiene como esta función de aportar. Y cuando nosotros hacemos este tipo de sugerencias, muchas veces cargamos con nuestra experiencia. Entonces, hacemos comentarios muy generales. Y en algunas presentaciones decimos que en unos grupos había conclusiones sobre el análisis de los documentos desde la teoría, y en otros grupos había conclusiones que son válidas, pero que no daban cuenta como tal de análisis que hicimos desde la teoría de la actividad. Entonces hay que tener como mucho cuidado con eso. Si ustedes ven también, de todos los criterios, de todas las categorías, la mayoría de diferentes formas está abordando el contenido. Entonces, cuando dice conocimiento de lo que se sería en la actividad, mi crítica debe ir a la luz de lo que fueron también los criterios de evaluación de la actividad. ¿Sí? Aquí dice conocimiento del organizador del currículo. En otro módulo, no muy lejano, ustedes van a utilizar este término organizador. Pero acá sobre todo estamos hablando del conocimiento, digamos, del procedimiento. Entonces, para la actividad 1.2 el procedimiento era que era tomar la teoría la teoría curricular, y con esos lentes revisar los documentos de nuestra normativa. Cómo ustedes en sus comentarios dan cuenta de que están comprendiendo esto. Ya hicieron una producción grupal, ahora van a mostrar que ustedes, cada uno, sí se apropió de eso. Y al apropiarse, logran identificar aspectos por mejorar en el trabajo. Bueno, hay otra cosa también con respecto a los comentarios, y es que si ustedes se dan cuenta, están utilizando la plantilla, ¿sí? Entonces, algunas veces pasa porque, bueno, tenemos más habilidades algunos que otros para el manejo de plantillas o para hacer transparencias, porque eso sucede, ¿no? Hay veces solamente una persona siempre hace las transparencias, por ejemplo, pero
aprenderlas a hacer o aprender a manejar es también importante. Fíjense que para estos comentarios no todos utilizaron la plantilla y los niveles de títulos o la letra que se tenía que dar, y eso es porque no nos hemos metido, digamos, en el juego, ¿sí? Entonces hay veces jugar con eso pues también nos permite pues digamos ir avanzando. Entonces recuerden que eso es una plantilla que ustedes manejan exactamente el mismo formato, la misma letra, ¿sí? Entonces solo para los títulos es la óptima, la otra tiene la Times New Roman, la verdad. No, la presentación. Ah, sí, pero no estoy hablando de las presentaciones, sino de la plantilla de los comentarios. Exacto. Entonces, tranquila, ¿no? Entonces, tener cuidado con la plantilla, porque eso también, ahí dice, mire, redacción y formato. Ese es otro criterio. Entonces, si no utilizan la plantilla, si no utilizan, pues están incurriendo en otro error. Bueno, entonces también. Cuando nosotros decimos de los títulos, ¿por qué lo vamos con los títulos? Porque es la estructura del documento. De alguna manera, cuando ustedes van a hacer, sea la actividad, o en esos comentarios aquí, donde ustedes me van a hablar, ¿de qué voy a hablar? La idea hablando. Yo dije, esa idea la voy a desarrollar en tres partes. Ahí es donde y posiblemente hay otra ahí es donde el artículo, es para darle también la coherencia no estamos diciendo eso de la tendencia cualquier cosa que en la de su sueño porque ya su plan y que hace la gente a anexarle aquí ya las frases y a formar sus párrafos que van a Ajá. Y es que, digo yo primero, no, quería completar, miren, es que en realidad si ustedes toman un documento, cualquiera de sus compañeros, ven la presentación, y a mí me parece que solo con verlo es agradable, ¿sí? Porque está bien estructurado, porque tiene los títulos, entonces de forma solo con verlo, tú quieres leerlo, pero si ves un documento que está como desordenado, pues como que te da pereza, ¿sí? Entonces, fíjese que la forma también es importante, ¿sí? Entonces, tenemos que incluirnos en eso. Ahora hay una pregunta con respecto a lo del punto. Resulta que él decía que cuando llevaba punto, o sea, cuando uno empieza no le ponía punto al final, ¿cierto? Mi pregunta es, cuando uno termina el párrafo y comienza un título, ese párrafo sí debe tener el punto. El párrafo. Sí, el título no. Pero las viñetas no. Pero las viñetas no. Las viñetas sí son. No. Esa era mi pregunta. Ahora, a veces las viñetas las utilizamos dentro del mismo párrafo. O sea, formamos un párrafo completo del interior y son frases que van, se conectan unas con otras y son las que utilizamos. No formando nuestra inicial, sino que vienen consecutivas y ponemos la coma, que ya se. Pero para evitar eso podemos destruir esa que se llama generación. Sí. No. Tal cual contempla A, B. Y ya de fondo, recuerden que ustedes están dedicando tiempo al trabajo de un grupo. Y así mismo, tres compañeros están haciendo el trabajo. Es valioso hacer la lectura. Porque sucede como se vuelve como la tarea, pero hay ideas muy valiosas en los demás que pueden ayudar a mejorar su trabajo también. Es el reconocer el tiempo que el otro está dedicando y saber que ahí hay algo valioso. Pero es que esa retroalimentación debería ser antes de la presentación, porque uno presenta listo y el otro grupo lo evalúa uno
y esa evaluación no se está tomando como retroalimentación, sino, bueno, sí, dijo tales cosas, pero yo las pude haber tomado en cuenta antes de haber hecho la presentación o antes de haber presentado el trabajo. Un trabajo colaborativo. No te preocupes que esos aportes de los grupos los vas a aplicar más adelante, vea. Espérate la 1.4. Ah, bueno. Paciencia. Ya. Sí. Entonces, ya cuando ustedes retomen al análisis que hicieron del contenido del sistema, ustedes ya lo miran y dicen, no, esto está muy loco, acá le falta tal cosa. Entonces, ustedes porque en esa actividad nos criticaron algo, el tutor nos escribió algo en la hoja de evaluación, que nosotros nos iban a mejorar, pero que sencillamente no como ustedes podrán darse cuenta, no es, vamos a ver el módulo 1, luego módulo 2 y olvídense de todo eso. El documento comentado ya va a tener el nombre y el yo les he estado avisando que está borrado, comentado, Yo no noté diferencia. ¿Tú notaste diferencia? Yo tampoco. Fue como con el mismo énfasis que nos corrigió. Ya ponemos famoso de ya buenas o la simplemente una interés y ya. Oficialmente traíamos la misma. Aunque no trata que nosotros tenemos un conductor, la obligación de ustedes es comenzar y registrar también sus ideas y demás en la hoja de evaluación. Ahora bien, a veces hay dudas como muy de fondo que el grupo, por más que ha discutido, como que no logra comprender esa que el grupo que lleva, pues en algún momento se les podría decir, mira, la exposición está, hay un problema en el tiempo. Entonces, la mayoría de los tutores y todos están presentes pero lo importante es que lo veamos como que no es una obligación del tutor y que se vuelva como la dependencia, porque hay algo clave en MAP y es la construcción de conocimiento. El aprendizaje interdependiente. Y es que ustedes deben darse la oportunidad de leer y releer y releer y a partir de eso interpretar los comentarios y hacer la producción desde el sistema. Porque pues podría ser, yo no entendí eso, y no esperar a que digamos cómo lo interpretó Gustavo, cómo lo interpretaron normas, como de lograr comer. Sí, generalmente cuando siempre quiere la aprobación del profesor o del tutor, eso está bien, legal o no, resulta que pues eso no puede estar. Ahora, sucede que a veces uno recibe, ahora recibe comentarios en las preguntas, no deberíamos decir pero mira, lo recibimos, porque nosotros no lo queríamos decir, pero pasó. Segundo, a veces los tutores no nos van a dar claro, criticar el trabajo como tal cuando no hay que hacerlo. Porque no y de eso trata. Ahí es donde entra el trabajo del grupo, pues dejar una explicación de a veces la tutora o el tutor no puso una preguntita
Y resulta que el grupo, además de lograr responderla, generó una cosa, un esquema, organizó información, empezó a proponer. Eso también es valor, o sea, no solo limitarse a lo que por ejemplo, yo tenía una duda con respecto a algún comentario que nos hizo la tutora la vez pasada, en este que acabamos de presentar, porque resulta que ella nos decía que porque no habíamos abordado la dimensión formativa y la dimensión social dentro de los derechos de aprendizaje. Entonces yo le decía, pero si esos no son criterios de evaluación, era porque nos puso eso. O sea, realmente yo no, o sea, no hicimos nada al respecto porque ella no lo puso y yo decía, pero no son, o él, no sé quién será, son criterios de evaluación y no nos colocó. Entonces yo dije, pero si no son los criterios, ¿por qué nos dice? Eso con respecto a una cosa. Y otra nos decía que nos diéramos nuestro punto de vista acerca de los estándares, de los documentos. Entonces, cuando yo me remití a lo que la profesora nos decía en la clase virtual, nos decía, no se trata de que ustedes digan está bien, está mal, entonces yo decía, no, o sea, como que uno queda en un cruce que no sabe qué hacer. Y eso es que hasta todo. A veces nosotros les ponemos una pregunta porque queremos que el grupo vaya más allá de lo que es el requerimiento de la actividad, independientemente de registrarlo o no. Es decir, estamos pensando en su aprendizaje. Entonces, listo, la actividad me someterse en lo conceptual y en lo cognitivo. Pero en ese momento ustedes tienen las herramientas teóricas para intentar hacer esa revisión. Ya no digo, más hacia la información. Entonces, yo como tutor les digo, venga, pero no han identificado alguna cosita sobre eso. Pero no porque toque escribirla dentro del documento. Ya ustedes, ahí es donde empiezan ustedes a decir, tenemos estas palabras. Porque es que son 1000 palabras, sí. Sí. Entonces, no lo vamos a incluir. Ahora, en la presentación, sí, eso fue lo que se trató como de hacer, ¿cierto? Es empezar a hacer, a llevar ese juego y cómo manejo, pues esa y siempre va a haber. Sí, es que la presentación siempre es un complemento. De todas maneras puede ser también que las preguntas que genere el editor los estén adelantando. Sí, puede ser que esas reflexiones que ustedes toman, por ejemplo, ahorita con los estándares desde su visión, desde su experiencia, más pues les van a ayudar a hacer la segunda parte de esta actividad. Entonces, efectivamente ustedes toman la decisión basados, obvio, en los criterios que les parecen muy bien, que los estén revisando. Pero puede que la intención de la tutora o del tutor sea eso, ¿no? Porque esto va a encadenar, entonces seguramente en la 1.2 no, pero en la 1.3 es insumos que necesitan. Entonces deja la semilla ahí para que empiecen ustedes a cuestionar. Ya. Aprovechar la presencia de los formadores de la. Sí, hagámosle porque a veces necesitamos. Sí. Para esta ya pueden tomar cosas de la ya era la primera, pero no, que era lo que